Bueno, continuamos en este video con las reflexiones alrededor de las migraciones. Eh, Podríamos, como una forma de sintetizar lo que son las migraciones, considerarlos como desplazamientos en los que uno de los rasgos principales es cruzar confines, fronteras geográficas, estatales, lingüísticas, y encontrarse aún en el cruce, aún en el desplazamiento, en una situación en la que ese desplazamiento pareciera continuar, pareciera permanecer. Ahora bien, es un desplazamiento entonces que no es solo demográfico, sino fundamentalmente cultural, que si bien hemos dicho que es un fenómeno poliédrico, podríamos también definirlo como un fenómeno bifronte, ya que participan varios sujetos, voces, registros, lugares, tiempos, memorias. Por lo tanto, es importante para su abordaje hacerlo desde una mirada elíptica, atenta a lo no dicho, a lo no presente, a lo que está ausente. O bien, usando un término que tomamos prestado de Ricardo Piglia, también denominarla como una mirada estrástica, es decir, mirar más allá, mirar a la otra orilla, mirar más allá de los lindes y de las fronteras. Ahora, por lo que se refiere a los diferentes espacios interlocutores, tenemos que considerar también que existen aquellos que podríamos denominar ausentes y que es importante considerar con una situación de contrapunto. Es decir, lo importante es, si bien hay una delimitación del problema vinculado con la migración, lo importante es no perder la complejidad del mismo problema. Por lo que se refiere al estudio, es importante rescatar textos literarios, paraliterarios, marginales, olvidados, no canónicos, y también incorporar producciones que podríamos considerar no literarias en el sentido canónico, como por ejemplo memorias, cartas, canciones, pero también otros tipos de producciones que tienen que ver, por ejemplo, con el espacio semiótico, con la hermeneusis relativa al espacio urbano, cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con el aspecto culinario, en fin, con todo aquello que desde la imagología permita una comprensión de lo que es ese desplazamiento, ese cruce de lindes, de fronteras, ese encuentro con la alteridad. Ahora bien, es importante a su vez hacer una distinción que es práctica a nivel metodológico, pero que no necesariamente tiene que ser una taxonomía rígida. Hay producciones literarias en las cuales el tema central o bien secundario es el de la migración, es decir, las migraciones como tema dentro de una producción literaria que estiliza cuestiones que aparecen en producciones discursivas no literarias, como por ejemplo testimoniales. Entonces tenemos producciones literarias que tematizan las migraciones y producciones, digamos, entre comillas, no literarias, testimoniales, que pueden leerse también como literarias y que fueron escritas por los protagonistas y que tienen en cierta forma funciones diferentes a la literatura. Por ejemplo, hay una intención de objetividad testimonial, dar fe de lo vivido, la importancia del valor de la verdad, objetiva, intersubjetiva, objetiva, en fin, pero en donde no hay una pretensión originariamente de literaturidad, pero repito, que pueden leerse también en una segunda instancia y con diferentes instrumentos, con una diferente perspectiva, inclusive con estrategias de lectura vinculadas con los textos discursivos de segundo grado, como denomina Bakhtin, es decir, los textos literarios, discursos literarios. Entonces,
Hay que atender diferentes textualidades porque en este tipo de producciones es en donde es posible reconocer las inscripciones, las huellas, la constante, más allá de las diferencias históricos culturales que determinan la particularidad de cada proceso migratorio. Y en el abordaje de todo este tipo de producciones hay que atender las huellas, los silencios, lo no dicho, los desplazamientos, todo aquello que sea significativo y que permita a su vez modelar el fenómeno de la migración en su complejidad. Cuando se aborda toda esta producción es importante revisar los mitos, los estereotipos, bueno, un concepto clave que hemos visto que es el de las fronteras, pero también está el del concepto de nación, el de Estado-nación, los proyectos políticos del Estado-nación, sobre todo, por ejemplo, en Argentina las grandes inmigraciones transoceánicas coincidieron con el proceso de organización de los estados modernos y a su vez coincidía con los movimientos nacionalistas en Europa también de conformación de los estados modernos. En ese sentido es importante también revisar no solamente los relatos, sino también inclusive los relatos oficiales en los discursos, en los ensayos, porque es cuando en forma más visible se ven algunas constantes y algunas, digamos, pretensiones en cuanto a la incorporación o no de grupos migrantes. Es importante también el abordaje desde la microhistoria, de las historias locales, desde la historia desde abajo, no solamente como metodología, como punto de referencia, sino también inclusive como objeto de estudio o un objeto de campo. Cuando les hablaba sobre los relatos oficiales, he mencionado los discursos, los ensayos políticos, pero bueno, también sería importante considerar los instrumentos legislativos que están operando. Basta pensar en el caso de Argentina la ley de Avellaneda de 1876 que favorecía la inmigración y la colonización, seguida después por la ley de residencia impuesta por Miguel Cané del 1902. Piensen que no es solamente algo legislativo lo que está ahí, sino sobre todo una voluntad de representar y una forma de comprender el migrante. Si por ejemplo nos trasladamos al ámbito italiano, siempre teniendo en cuenta los instrumentos legislativos como relatos, digamos, en el sentido amplio, relatos oficiales de lo que es el fenómeno, el proceso migratorio, vemos que por ejemplo, entre 1868, 73, 76, hubo una serie de circulares que no contemplaban la tutela de los migrantes. Recién en 1880 se impuso la primera ley, mientras que la primera ley específica precisa de tutela de los inmigrantes fue del 1901 con la instauración del Comisariato Generale delle Migrazioni que bueno, trató de tutelar a través de vía consular el flujo de los migrantes. Pero piensen ya desde hace cuánto que el fenómeno estaba operando y cuán tardío resultaba el operar de estos instrumentos legislativos. A través de una ley del 1919 en Italia se impone el fin de la gran inmigración. Fíjense la voluntad a través de una ley de establecer que en el 19, terminada la Primera Guerra, con el triunfo de Italia y con la incorporación de todos los territorios dentro de lo que era la política, la ideología del redentismo, bueno, se establecía que la herida de la migración tenía ya que cerrarse, inclusive decretándolo con la legislación. Ahora bien, en 1927 se elimina este Comisariato Generale delle Migrazioni que había sido creado en 1901 y se instaura una Direzione Generale degli Italiani all'estero, es decir, que ya no se consideran a los que residen fuera del Estado, fuera de las fronteras estatales, como emigrantes, sino como italianos que residen en el exterior. Fíjense la diferencia en la concepción de lo que es la emigración, inclusive desde el aparato legislativo.
Importante después señalar que en 1947 hubo acuerdos bilaterales entre Argentina e Italia para favorecer los flujos migratorios. Consideren sobre todo una cuestión relevante que está ahí vinculada con la Segunda Guerra, ¿no? con la terminación. Entonces, con todo esto yo les quería señalar cómo a su vez todo el aparato legislativo, si bien no es literario, también está mostrando una ideología, una perspectiva vinculada con la configuración de los procesos migratorios. Ahora, en este sentido, atendiendo cualquier tipo de textualidad, es necesario ir más allá de cualquier retórica, aún comprendiendo también la significación de la retórica que puede haber detrás del fenómeno. Una serie de preguntas que quisiera dejarles, que obviamente es probable que no tengamos una respuesta, pero que es importante considerar, es preguntarnos qué pasa si, por ejemplo, en los países de migración se olvida que han sido países de migración y por qué en algunos casos se reactiva solamente cuando se producen casos de inmigración. ¿Esto qué significa? Que hay una remoción de un pasado, que se trata de un hecho traumático solamente, o un cambio de una cartografía o de una política o de un proyecto nacional. Entonces, ahí cabe preguntarse, ¿cómo está funcionando la política de integración? ¿Hay una integración de los emigrantes? ¿Hay una integración de los inmigrantes? ¿Y qué pasa cuando los propios emigrantes, es decir, los propios miembros de una comunidad que han dejado el propio territorio, son considerados a su vez como extranjeros? O sea, extranjeros no solamente en el país que los recibe, sino también en el país de donde han salido, de donde han partido. ¿Qué pasa cuando hay un desconocimiento de otros países durante los procesos de migración? ¿Qué pasa cuando se desconocen los países hacia los cuales se va? ¿Qué pasa cuando inclusive se desconoce el propio país cuando se están produciendo los fenómenos de migración? Es decir, se desconocen a los inmigrantes inclusive antes de emigrar, decía Antonio Gramsci. Y en este punto también dejo aquí otra pregunta. ¿Cuál es el rol de los intelectuales? Por ejemplo, bueno, no sé si nos podremos definir intelectuales, me parece un poco pretencioso, pero o sea, ¿cuál sería el rol de aquellos que tienen como propósito reflexionar sobre cuestiones sociales? Pero no solamente frente a las migraciones históricas que podemos estudiar y que en cierta forma, digamos, que han concluido, sino también aquellas que son contemporáneas y que son inclusive lejanas, pero que plantean mecanismos y matrices vinculadas con la migración. Vamos a abordar en el próximo video algunas cuestiones vinculadas con el abordaje que espero que puedan ser útiles y bueno, que acompañen también esta serie de preguntas y los textos que ustedes tienen a disposición en la plataforma.